Hola, hoy día quiero estudiar contigo una de las profecías más interesantes de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10 al capítulo 12. Esta es la visión del gran conflicto. En esta visión vamos a encontrar una estructura bien clara. En primer lugar, vamos a ver una introducción a esta visión y al tema del conflicto, porque hay una pelea muy grande, muy fuerte entre el rey del norte y el rey del sur aquí en esta profecía. Y esto lo vamos a encontrar básicamente en todo el capítulo 10 del libro de Daniel. Luego ya se va a dar en el capítulo 11, yo diría hasta el capítulo 12, versículo 4, ese gran conflicto entre el rey del norte y entre el rey del sur. Y finalmente, en Daniel capítulo 12, versículo 5 al versículo 13, hay unas preguntas finales que hace Daniel tratando de comprender esta profecía, y hay unas bendiciones finales también para este libro y para la persona que lo lea y para el mismo profeta Daniel. La forma que voy a usar para interpretar esta profecía se basa en los paralelos. ¿Por qué? Porque los paralelos son muy importantes para interpretar el resto de las profecías del libro de Daniel y también sobre la progresión histórica. Las profecías de Daniel se presentan de una forma lineal, básicamente. La profecía de Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 8, de Daniel 9 son formas secuenciales. Entonces vamos a tratar de seguir esa secuencia en Daniel para interpretar esta profecía. Daniel capítulo 10 al capítulo 12, esta profecía ya no presenta a Babilonia. Lo mismo pasa con Daniel 8, por ejemplo. Y hay un paralelismo, yo te voy a explicar este paralelismo y de ahí nos vamos a la interpretación de la profecía en sí. En Daniel 7 aparece un oso, en Daniel 8 y 9 aparece un carnero, en Daniel 11 y 12 aparecen los reyes persas. Son mencionados por nombre, ya no hay símbolos acá. El ángel está revelando una profecía que es muy difícil de entender, dicho sea de paso. Incluso en nuestros días esta profecía está en pleno cumplimiento y esta etapa equivale al dominio del imperio persa allí en el Medio Oriente en la época del día del profeta Daniel. En Daniel capítulo 7 aparece una siguiente etapa, la etapa del leopardo, que aparece en Daniel capítulo 8 y 9 como un macho cabrío, y en Daniel capítulo 11 y 12 aparece como el rey de Grecia en el versículo 3. En Daniel capítulo 8 y 9 aparece un cuerno notable, y este cuerno notable aparece en Daniel capítulo 11 como un rey valiente. Entonces es fácil establecer un paralelo. Este paralelo te va a ayudar a entender que estamos yendo por el camino correcto. Y el simbolismo de este rey valiente o cuerno notable que es mencionado en las profecías de Daniel encuentra su cumplimiento histórico en el gran rey Alejandro Magno. En Daniel 7 aparece una bestia con 4 alas, en Daniel 8 y 9 aparecen 4 cuernos que se van hacia las 4 partes de los cielos, ¿verdad? Y en Daniel capítulo 11 aparecen 4 reinos también. Entonces otra vez la profecía nos va mostrando que estamos yendo por el camino correcto. Y aquí aparecen los primeros reyes del norte y del sur. La primera etapa, que son los reinos griegos que vamos a mencionar un poquito más adelante. Sobre todo 2 de ellos que son los más destacados, los más notables, los Seleucidas y los Ptolomeos. En Daniel capítulo 7 la siguiente etapa es la etapa de una bestia, que en Daniel capítulo 8 y 9 aparece como el cuerno pequeño parte 1, que nosotros hemos interpretado correctamente de acuerdo a la profecía bíblica como Roma. Pero en Daniel capítulo 11 se sigue mencionando a un rey del norte. Creemos que esta es una segunda etapa de ese rey del norte. O sea, el rey del norte cambia. Ahora ya no significa solamente a los Seleucidas, ahora significa a Roma, a la Roma republicana e imperial que empieza a surgir después de estos reinos griegos, del dominio de estos reinos griegos sobre la faz de la tierra. Hay un detalle muy importante. En Daniel capítulo 8 y 9 se habla de un ataque del cuerno pequeño hacia la tierra gloriosa. Y esta tierra gloriosa también aparece en Daniel capítulo 11, versículo 16. Entonces nosotros tenemos una pista muy importante que nos ayuda a entender de que efectivamente se está hablando de Roma. Hay un cambio en la identidad del rey del norte en la profecía bíblica y entonces ahora estamos avanzando correctamente. Hay un cambio,
Roma aparece como atacando la tierra gloriosa en Daniel 8, Roma aparece en Daniel 11 haciendo lo mismo, atacando la tierra gloriosa. Además, aparece la mención del Mesías príncipe entre Daniel 8 y Daniel 9, aparece la mención del Mesías príncipe allí. Y en Daniel 11 aparece el príncipe del pacto en el versículo 22, Daniel 11, 22. Todo esto nos indica de que estamos andando en camino correcto. Evidentemente, el rey del norte, parte 2, a partir del versículo 15 de Daniel 11, es la Roma republicana y después imperial. En Daniel 7 aparece un cuerno pequeño. En Daniel 8 aparece una segunda etapa del cuerno pequeño, cuando Roma sigue, pero ahora como un poder político militar, una continuación. Sigue obrando desde Roma, sigue ejerciendo dominio, pero ya no es solamente un dominio militar o político, ahora estamos hablando de un dominio también religioso. Y en Daniel capítulo 11 se sigue mencionando un rey del norte. Entonces creo yo, que aquí se habla de una tercera etapa de este rey del norte, donde ha cambiado una vez más de identidad. Está relacionada a la identidad, pero ha cambiado un poquito más. Y ahora estaríamos hablando acerca del papado, a partir del versículo 29. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque entre Daniel 8 y 9, sobre todo en Daniel 8, se habla de que este cuerno pequeño ataca al continuo, ataca el ministerio continuo de Dios en el santuario celestial. El hecho de que nosotros para obtener salvación no dependemos de una institución humana, por más bonita, por más linda que parezca, que para obtener perdón de nuestros pecados no necesitamos acudir a un ser humano, por más lindo, por más bonito, por más bonita vestidura que tenga. Nosotros solamente podemos obtener salvación si acudimos al santuario celestial. Y si allí confiamos en nuestro único sacerdote, en nuestro único sumo sacerdote, el único que puede otorgarnos perdón de nuestros pecados, que es Cristo Jesús, esta realidad es atacada por el cuerno pequeño parte 2 en Daniel 8. Y esta misma realidad es atacada por el rey del norte tercera parte, a partir del versículo 29, en el versículo 31 se menciona el continuo. Entonces esto nos quiere decir que estamos andando en el camino correcto. Este paralelismo nos da a entender por este orden de las profecías del libro de Daniel de que estamos yendo en el camino correcto. También en Daniel 8 se habla de la abominación, Daniel 8 y 9, se habla de la famosa abominación desoladora. Y esta abominación desoladora es mencionada, interesantemente, en el versículo 31 de Daniel 11. En Daniel 7 se habla de una persecución contra el pueblo de Dios que duraría por 3.5 tiempos. En Daniel 8 y 9 se habla de persecución también. Y en Daniel capítulo 11, versículos 32 al 35, se habla también de una persecución. Se habla también de una persecución a los santos de Dios. En Daniel capítulo 11 se habla también de que este poder habla contra Dios, de que tenemos ahora a este rey del norte, ya no solamente como poder militar, es una continuación en muchas formas, pero este poder está hablando contra Dios grandemente, allí entre el versículo 36 y 39. Y también, notablemente, este poder aparece en Daniel capítulo 12, versículo 7, obrando por 3.5 tiempos. También aparecen en Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12, aparecen los 1290 días y los 1335 días. Todo esto tiene relación con los tiempos proféticos mencionados anteriormente en el libro de Daniel y todos se deben interpretar de la misma forma. No hay otra forma de interpretar los 1290 y 1335 días como que son periodos que van a aparecer literalmente en el futuro y que son días literales. No, esto no existe en la profecía bíblica. Para respetar el principio de la estructura de Daniel y para respetar el principio de la consistencia de la interpretación profética, todos estos periodos son días proféticos equivalentes a años literales. Después en Daniel aparece el tema del juicio. Después de todos estos periodos de tiempo, aparece el tema del juicio. En Daniel 8 y 9 aparece la purificación del santuario y en Daniel 11 ya se empieza a hablar acerca del tiempo del fin. El tiempo del fin ocurre en este momento. Y el tiempo del fin, que es mencionado en Daniel capítulo 8 y 9, es mencionado también en Daniel capítulo 11, en el versículo 40.
así como está, esto lo estoy poniendo en esta estructura. Puedes revisarlo en tu Biblia, esto es así. En Daniel capítulo 7 se habla del Hijo del Hombre, en Daniel capítulo 8 y 9 se habla del príncipe, sobre todo en Daniel capítulo 8 se habla del príncipe del pueblo de Dios, y en Daniel capítulo 12 se habla de Miguel, que es el príncipe de los hijos de Dios, que es mencionado en Daniel capítulo 12, versículo 1, ya hacia el final de los tiempos. En Daniel capítulo 7, tal como Daniel capítulo 2 y otras partes de Daniel, se habla del reino de Dios. En Daniel capítulo 11, sobre todo versículo 12, se habla también de la resurrección de los justos. Son eventos en paralelo. Al momento de la venida del reino de Dios, ocurrirá la resurrección de los justos. Dos resurrecciones, uno para vida eterna y otro para condenación. Lo que Cristo Jesús dijo también en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Ahora vamos a la explicación de la profecía. La visión de Jesús. Lo primero que aparece en Daniel capítulo 10 es un momento cuando Daniel estaba en ayuno, Daniel estaba suplicándole a Dios entendimiento, estaban pasando problemas, se ve, el pueblo de Israel había vuelto a Israel, pero había vuelto a Judá, pero estaban ellos rodeados de enemigos, había muchas cosas que podían salir mal dentro de este plan para que el pueblo de Israel volviera y se estableciese otra vez allí en Palestina. Daniel estaba ayunando y dice del versículo 5 al 9 que a Daniel se le aparece un hombre vestido de lino, dice el versículo 5, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como crisólito, dice el versículo 6, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este pasaje tiene mucho paralelo con Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15. Las palabras se mencionan casi igual. Evidentemente, ahí en Apocalipsis, Cristo Jesús se presenta delante de San Juan, y esto nos permite a nosotros entender que en este momento Cristo Jesús se está presentando ante Daniel como sacerdote de Dios, como el único sacerdote que nosotros tenemos mediante el cual podemos obtener salvación. En Daniel capítulo 10, versículos 5, 6 y 9, encontramos que Daniel ve y oye a Dios, ve y oye a Jesús. Después hay un encuentro con Gabriel. Daniel capítulo 12, si tú lees toda la profecía, va a decir esa profecía bien clarito que Daniel se encuentra con dos personajes. En Daniel capítulo 10 no es tan claro, pero hay un segundo personaje en Daniel capítulo 10, versículos 11, 13, 14, versículo 10, donde este personaje toca a Daniel. Y este personaje le habla de que él ha sido enviado y de que él está trabajando con Miguel. Miguel en la palabra de Dios es otro nombre de Cristo Jesús. Evidentemente el personaje que aparece aquí en Daniel capítulo 10, versículos 11, versículo 13, versículo 14, versículo 10, es el arcángel Gabriel. Y en Apocalipsis capítulo 15, versículo 6, también vamos a ver de que allí en el cielo los ángeles también tienen una túnica blanca con cintos de oro. O sea, también los ángeles aparecen como asistentes, como los levitas del santuario celestial allá en el cielo. En Daniel capítulo 10, versículo 20, el ángel le dice algo muy lindo a Daniel. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia. Pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, sino solo Miguel, vuestro príncipe. Gabriel está hablando de que Miguel, el príncipe, está peleando a favor de los hijos de Dios en este gran conflicto. Y ahora vamos a el tema interesante, al tema del norte y el sur, esta profecía. Yo le voy a pedir a Dios que su Espíritu Santo me ilumine a mí y te ilumine a ti a fin de poder comprender esta profecía que es tan importante. Esta profecía comienza hablando acerca de los reyes persas. En Daniel capítulo 11, versículo 2, se menciona, te estoy poniendo allí en la diapositiva, se menciona a los reyes de Persia. Estos reyes de Persia, la profecía dice, ahora yo te declararé la verdad, he aquí que se levantarán 3 reyes más. O sea, había un rey y más
3 se levantarían y este rey trataría de atacar a Grecia de una forma desmedida, de una forma desmesurada. Y efectivamente, Daniel recibe la profecía en los años de Ciro y hay 3 reyes más: Cambises, el falso Esmerdis, Darío el primero y Jerjes, que es el Asuero del libro de Esther. Este Jerjes, que tenía todo el Medio Oriente, tenía el lejano Oriente, también parte del lejano Oriente, tenía un pedacito de Europa también, creo, tenía Egipto. Este rey que tenía el imperio más grande, más colosal que hubiera habido hasta ese momento, en su afán de seguir conquistando el mundo entero, empieza a atacar a Grecia y junta una flota, junta un ejército enorme para tratar de destruir a los griegos providencialmente. Hay tormentas, hay cosas que destruyen parte de su armada, aún así tenía una armada formidable, aún así siguió en su intento de atacar a los griegos, pero en una batalla naval, en la batalla de Salamis el año 480 y en la batalla de Platea el año 479, los griegos, esta es una batalla terrestre, la de Platea, los griegos unidos derrotan al enorme ejército del imperio medo-persa y de allí ya los medo-persas no se atreven a seguir atacando a los griegos. Más adelante ellos serían conquistados más bien por los greco-macedónicos, por Alejandro Magno, que es el rey valiente que aparece en el versículo 3. El versículo 4 de Daniel 11 va a decir que este reino es quebrado en 4. Y así pasó. Los 4 principales generales de Alejandro Magno se reparten los restos de este enorme imperio que ahora había conquistado Alejandro Magno. Los 4 generales principales que se reparten el imperio de Alejandro Magno son Casandro, Antígono, Seleuco y Ptolomeo. Y aquí en la profecía se identifica, aparece por primera vez el rey del sur, que es Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, en el versículo 5. El rey del norte es Seleuco, uno de los grandes generales de Alejandro Magno. Mira, te voy a poner un mapa en este momento para que tú puedas ver. Ahí están las 2 principales partes del imperio de Alejandro Magno. La parte amarilla es el territorio de los Seleucidas, que es el rey del norte, en la primera parte de la profecía de Daniel 11, y en la parte media violeta, en los Ptolomeos, que dominaban sobre Egipto. Y el resto de la profecía, entre el versículo 6 y yo diría hasta el versículo 13, habla de diversos eventos que iban a ocurrir, guerras que iban a ocurrir entre el rey del norte y el rey del sur, entre los Seleucidas y entre los Ptolomeos. Allí hay muertes, tú puedes estudiar la historia, puedes también ver cómo, sí, en la historia de estos reinos se va a ver mucho cómo pasan estas cosas. Se tratan de hacer alianzas, hay traiciones, mueren, hay un matrimonio entre el Antíoco II y Berenice. Antíoco II era hijo del rey del norte, que trata de casarse con una princesa de Egipto para unir. Eran reinos griegos, eran parientes. Esto no puede ser, son envenenados, son muertos por la primera mujer de Antíoco II. Después hay una famosa batalla que es librada por Ptolomeo III, la batalla de Rafia, entre Antíoco III y Ptolomeo IV. Ptolomeo IV gana esta famosa batalla y hay otras cosas más ahí. En el versículo 14 aparecen unos hombres violentos del pueblo de Dios, unos hombres violentos que son mencionados así en ese versículo. Creo yo de que estos hombres violentos son los macabeos, la revolución de los macabeos. Y la Biblia los llama hombres violentos y tiene razón para llamarlos así. Macabí es la palabra hebrea para martillo. Eran hombres evidentemente violentos, eran hombres que golpeaban, como también se podría traducir esta frase en el hebreo. Y esta es una de las cosas que sucede, esta rebelión ocurre, pero estaría destinada al fracaso. Incluso hay muchos judíos que lamentan que esta rebelión haya pasado de esta forma, porque aunque los macabeos liberan al pueblo judío del dominio de los Seleucidas, en este caso, por primera vez ocurre algo raro en la historia del judaísmo.
Los liberadores, que eran los macabeos, ellos eran miembros de una familia que eran familia de levitas. Era una familia más asociada con el sacerdocio del pueblo de Israel. Pero estos levitas, uno de ellos, el que logra la independencia del pueblo judío, asume para él el título de sumo sacerdote y el título de rey de los judíos. O sea, por primera vez se juntaba en un levita el cargo de sumo sacerdote y el cargo de rey. Lo ideal hubiera sido de que este levita hubiese buscado un descendiente de David, que había montones en esa época, para ser el rey, y que hubiera esa división de poderes que siempre había habido en el pueblo judío. Pero esto no sucede así, y esto hace que los propios judíos ortodoxos o judíos que estudian la palabra de Dios, a esta rebelión no la ven con tan buenos ojos. No la ven con tan buenos ojos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora aparece una segunda etapa en esta profecía. En esta segunda etapa aparece Roma, a partir del versículo 15. Entre el versículo 15 y 16 aparece el momento cuando Roma conquista Jerusalén, conquista una fortificación. Esto ocurre por el general Pompeyo. Había luchas entre los descendientes de los macabeos. Uno de ellos estaba tratando de matar al otro, habían ahí peleas, uno estaba dentro de Jerusalén, el otro estaba afuera. En eso estaba pasando el general Pompeyo con el ejército romano y le dijo al que estaba fuera de Jerusalén: sabes, yo te puedo ayudar, pero si te ayudo, eso quiere decir que ustedes ya no van a ser solamente aliados de Roma, sino que ahora ustedes van a estar bajo la tutela de Roma. Y el otro aceptó, y Pompeyo conquistó Jerusalén, mató a la otra facción, y Roma ahora se queda con Palestina, con Judea, y se le acabó la independencia al pueblo judío. Luego, entre el versículo 17 y el 19 de esta profecía de Daniel capítulo 11, aparecen Cleopatra, Julio César, Marco Antonio, aparece el momento de la caída de Egipto. Sobre todo esto pasa en el momento de la batalla de Actium o Asio en el año 31 a.C. Esto está ejemplificado más o menos en algunas películas muy famosas que ha hecho Hollywood. No es tan exacto, aunque sí hay ciertas cosas ahí. Pero uno puede investigar esto en la historia, y estos eventos creo yo que están relatados entre el versículo 17 y 19. En el versículo 20 aparece una profecía muy interesante, la profecía donde aparece Augusto César. Augusto César. Voy a tratar de leerte este pasaje. Si tú estás siguiendo con tu Biblia esta profecía, esta interpretación profética que te estoy dando, espero que me estés siguiendo hasta este momento. Dice la palabra de Dios: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Augusto César creo yo que aparece aquí. Y es muy curioso que la palabra de Dios va a decir que el momento en que Cristo Jesús nace es un momento cuando hay un censo en el pueblo de Israel, y este censo estaba destinado a cobrar tributos, a cobrar impuestos. El gran organizador del Imperio Romano es Augusto César, bien descrito en este versículo. Él hace este intento de que haya más tributos y más impuestos, y es tal como la Biblia lo menciona en el momento del nacimiento de Cristo Jesús. Versículo 21 es Tiberio, que es mencionado, ya lo leí este pasaje, como un hombre despreciable. Y en el versículo 22, curiosamente, va a decir aquí la palabra de Dios: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Es en el momento de Tiberio César, el sucesor de Augusto César, que muere Cristo Jesús el año 31 de nuestra época, y es mencionado en la profecía bíblica. Todo esto nos hace pensar de que estamos yendo en la interpretación correcta de esta profecía. En los versículos 23 y 24 hay particularidades romanas. Roma le gustaba tener aliados, le gustaba que pelearan por Roma, al final medio que los traicionaba. Eran usos del imperialismo romano.
Entre el versículo 25 y 27, creo yo que aparece una tensión entre algo que podríamos llamar reino del norte y reino del sur también, porque Roma se divide en dos. Existe una Roma de Occidente, el Sacro Imperio Romano, contra una Roma de Oriente, que ocupaba la parte donde antes estaba Egipto. Se lo podría también llamar Rey del Sur, a esta división entre Roma de Occidente y Roma de Oriente. Todo esto, todas estas tensiones empiezan a pasar en esos momentos de la historia, y también en el versículo 28 es mencionada una persecución contra el pacto santo, y es la persecución que ejecuta el Imperio Romano contra los seguidores de Cristo Jesús, contra el cristianismo primitivo. Y a medida que iban surgiendo, que Roma iba cambiando porque Roma se llega a convertir en cristiano, también empiezan a existir persecuciones contra cristianos que no pensaban igual que Roma o que no pensaban igual que Constantinopla. En ambos territorios empiezan a haber persecuciones contra cristianos que, por ejemplo, seguían guardando el sábado o que no querían reconocer la autoridad de determinado obispo de determinada ciudad como que era el que tenía que gobernar sobre todo los cristianos de esa área, de esa zona. Estas persecuciones, creo yo, se mencionan allí en el versículo 28 de Daniel capítulo 11. Muy bien, y ahora llegamos a la siguiente etapa de esta profecía, que es la metamorfosis, la tercera metamorfosis del rey del norte, que ya nosotros podríamos identificar como la continuación histórica del Imperio Romano. Los historiadores van a decir, sobre las ruinas de Roma surge un nuevo poder, un poder diferente, un poder distinto, tal como lo había anunciado la profecía bíblica, y ese es el papado. Lastimosamente esto es así. Y sobre todo en el versículo 29 y 30 creo que se está describiendo el establecimiento del papado previo al año 538 de nuestra era. El año 538 es importante porque ¿qué había pasado en esa época? Pocos años antes había caído el Imperio Romano, de Occidente, y básicamente el obispo de Roma había quedado bajo la custodia, bajo el mandato de cristianos arrianos, de imperios que no eran católicos. Entonces el Papa de Roma, el obispo de Roma, no sé si en esa época le llamaban papa, él había quedado relegado en sus poderes. Pero es a partir del año 538 cuando Roma es reconquistada por Roma de Oriente. El emperador Justiniano hace una enorme expedición militar, se destruyen 3 reinos bárbaros, de esto hemos hablado anteriormente, y Roma es reconquistada. Y es a partir del año 538 cuando un nuevo papa, el primer papa bizantino, queda como representante en cierta forma de Justiniano, y empieza una nueva etapa en lo que es la historia del papado, cuando el papa de Roma tenía no solamente poder religioso, sino también poder político y también crecientemente poder militar. A partir del versículo 32 al 35 se describe una apostasía y persecución del pueblo del pacto. Esto sucedió. La Inquisición, las persecuciones contra otros cristianos, esto es parte de lo que pasó durante esos años tenebrosos. Entre los versículos 36 y 39 hay una descripción gráfica, una descripción bien clara de la forma como este nuevo rey del norte, parte 3, se ensoberbece y habla contra Dios. Y durante este periodo ocurre este quebrantamiento del pueblo santo que es mencionado en Daniel capítulo 12 versículo 7, y esto ocurre por 3.5 tiempos. Esto equivale a 1260 días proféticos, igual a 1260 años literales. Esto es del año 538 hasta el año 1798. Esto lo hemos estudiado anteriormente. En el año 1798 el rey del norte recibe una herida mortal, y esto yo lo expliqué antes en el libro de Daniel y será explicado más todavía en el libro de Apocalipsis. Y también durante todo este momento de la tercera etapa del rey del norte
ocurren los 1290 y los 1335 días proféticos de Daniel capítulo 12, versículos 11 y versículo 12. La siguiente etapa de esta profecía empieza a hablar acerca del fin del tiempo y es mencionado así a partir del versículo 40. Aquí, en los días del tiempo del fin, en los días que ya están muy cerca a nosotros y en lo que se va incluso en el futuro, empieza una guerra decisiva. Hay un ataque del rey del sur contra el rey del norte. Y esto ocurre el año 1798. De acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 11 y 12, el tiempo del fin comienza a partir del año 1798, cuando ocurre este ataque, esto que en el libro de Apocalipsis es descrito como una herida mortal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya se explicó antes, pero en este momento la Revolución Francesa entra en guerra con el Papa Pío VI de esa época. Napoleón Bonaparte, que era el general, el jefe militar de la Revolución Francesa, el directorio le encomienda librar una guerra contra Pío VI. En este momento, el Papa era un rey más en Europa, que exigía incluso que los demás reyes le obedecieran ciegamente y fueran inclusive nombrados y bendecidos por él. Era una especie de dominio que él ejercía allí, sobre todo Europa. Tenía su ejército, tenía su país, y se libran batallas entre los ejércitos papales y los ejércitos de la Revolución Francesa. Finalmente, Napoleón envía a uno de sus generales, protestante él, lo envía y conquista este general Roma y toma como prisionero al Papa Pío VI y lo lleva al exilio. La idea de Napoleón Bonaparte originalmente era de que ya no hubiera más papas en Roma, ya no hubiera más papado. La iglesia debía ser cambiada, debía ahora solamente tener un poder religioso, y ya a partir de ese momento, por varios años, el papado, aunque siguió habiendo papas y se siguió nombrando, perdió mucho de su poder. Ya no tenía el ejército, ya no tenía el territorio que antes tenía. Últimamente, en los años 20, me parece, del siglo pasado, se empieza a recuperar, en cierta forma, el poder, el dominio del rey del norte, parte 3. Le dan un barrio de Roma que se llama el Vaticano, y ahí este cumplimiento de la profecía profética sigue teniendo poder y dominio allí. La profecía va a escribir de que esto no va a ser así solamente, de que otra vez este rey del norte, tercera parte, va a atacar a la tierra gloriosa. Creo yo, por lo que dice el libro de Isaías capítulo 16, versículo 1 al 5, y Isaías capítulo 11, versículo 14, de que en el versículo 41, que lo voy a leer, entrará a la tierra gloriosa. Esta es la tercera parte del rey del norte, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Hay como un ataque grande del rey del norte contra este ataque que sufre por parte del rey del sur en el tiempo del fin. En este ataque se ataca a la tierra gloriosa. Creo yo que la tierra gloriosa es donde están los creyentes de Dios, el remanente que Dios tiene en el tiempo del fin, aquí, en este mundo. Este ataque a la tierra gloriosa creo que es un ataque a aquellas personas que creen en Dios, a aquellas personas que no quieren someterse al dominio del rey del norte en el tiempo del fin. Y aquí estamos hablando no solamente de una iglesia, pero sí estamos hablando también de un remanente. Creo que la tierra gloriosa se refiere al remanente, a los hijos que Dios tiene en el tiempo del fin. Y este hecho de que el rey del norte no puede llegar a ciertos territorios, por ejemplo, dice acá Moab, Edom, ¿verdad? Y a la mayoría de los hijos de Amón. Esto, ¿qué es lo que pasa? Siempre que venía una destrucción, siempre que venía una conquista en el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Los hijos de Israel se escapaban. Y esto está escrito en los pasajes que te estoy mostrando y que te he mencionado en este tema. Los hijos de Israel se escapaban a otras naciones. Y los que se escapaban a otras naciones no eran pues tocados por esta destrucción que venía o esta persecución que venía contra la gente que habitaba en la tierra gloriosa. Aquí se está describiendo una persecución
del Rey del Norte, parte 3, contra el remanente de Dios en el tiempo del fin. Es la interpretación que estoy viendo en este pasaje. En el versículo 42 al 43, y ahí se menciona también Joel capítulo 3, versículo 19, que puedes leer, hay una descripción bien interesante. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Algo va a pasar. Egipto es mencionado como el rey del sur en el tiempo del fin. La Revolución Francesa era un poder ateo, un poder que no creía en Dios, un poder que creía en la diosa de la razón, por ejemplo. A partir de ahí empiezan otros movimientos modernos como el marxismo y también movimientos espiritualistas de diverso tipo. Empieza una serie de secularismos y de cosas que hasta nuestros días se están experimentando. Pero algo va a pasar en el versículo 42 y 43 que va a ocasionar que incluso el ateísmo, el secularismo, todas estas cosas sean derrotadas por el Rey del Norte. Y en este momento, para aquellas personas que son adventistas del séptimo día, yo quiero decirles algo. Si tú estás escuchando y has llegado hasta aquí en este momento de este sermón, creo que lo que está escrito en Daniel capítulo 11, versículo 40, hasta Daniel capítulo 12, versículo 4, y en realidad todo esto de Daniel está descrito en los últimos capítulos del libro El Gran Conflicto, y sería bueno leer todo lo referente a partir del momento cuando se menciona la Revolución Francesa. Los capítulos del libro El Gran Conflicto van a ir de alguna forma interpretando este pasaje. Yo no he grabado un tema sobre Daniel capítulo 10 al 12 hasta este momento porque la hermana Joy no tiene muchas citas directas acerca de esto. Pero cuando uno lee los capítulos del Gran Conflicto, uno va a encontrar de que ella comenta estas profecías, aunque no menciona específicamente estos pasajes. Es muy interesante esto que te estoy mencionando. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. En este momento quiero decir esto. Pero hay un triunfo final. Algo ocurre. Y creo yo, por la revelación, por el testimonio del Espíritu de Profecía y por ¿qué es lo que podría hacer que el Rey del Sur sea derrotado definitivamente? Una aparición sobrenatural que le quite la duda a todas las personas, porque dice que aquí incluso los que le apoyan, ¿no? Los de Libia, los de Etiopía, son también destruidos, son también avasallados por el Rey del Norte en el tiempo del fin. Es de alguna forma alguna aparición sobrenatural. Creo yo, por la lectura del Espíritu de Profecía, de la pluma inspirada, de que aquí se está hablando de engaños satánicos en el tiempo del fin que culminarán con la presencia de Satanás y sus ángeles imitando la segunda venida de Cristo Jesús. Hay una expectativa en la mayoría de las religiones del mundo por la aparición de un ser que va a venir para ayudar a la humanidad en el tiempo del fin. Esta expectativa la tienen musulmanes, esta expectativa la tienen los cristianos. Los cristianos, de hecho, muchos cristianos piensan de que Jesús va a venir a la tierra para comenzar un reino milenario de 1000 años aquí en la tierra. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios más bien enseña de que va a haber falsos cristos, esto Jesús lo va a decir bien clarito, y de que la segunda venida de Cristo será una venida en la cual Jesús viene a recoger a sus hijos y se los lleva al cielo y la tierra queda destruida, tal como dice Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21 y Mateo 24 y 25. Entonces no hay esto de un reino milenario de Jesús. Yo creo que esto es parte de un engaño y este engaño está bien mencionado en esta profecía tan difícil de entender. Sin embargo, va a decir el versículo 44 de Daniel capítulo 11, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Esto estamos hablando del rey del norte cuando ya prácticamente ha ganado esta última batalla. Estamos hablando de eventos que están en el futuro. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 44, hay noticias del norte y del oriente. Y estas noticias del norte y del oriente son mencionadas en otros pasajes. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, Salmos capítulo 75, versículo 6, Job capítulo 26, versículo 7. Si tú lees estos pasajes,
tú te vas a dar cuenta de algo. Hay dos cosas que vienen de estos lugares. Del oriente, hay pasajes que tú vas a leer, es una representación, en el libro de Apocalipsis aparecen los reyes de Oriente, y los reyes de Oriente se están hablando de la venida de Cristo Jesús. Ciro es un símbolo de Cristo Jesús. Ciro vino del Oriente para destruir a Babilonia. La venida de Cristo Jesús es ejemplificada en este pasaje con el Oriente. Algo que viene del Oriente que va a atemorizar, que va a llenar de pavor al rey del norte, parte 3, que aparentemente para este momento ya ha conseguido una victoria global y solamente un grupo de gente está resistiendo y son el remanente que está a punto de ser destruido por el rey del norte. Y noticias del norte. ¿Qué otro norte? Aquí hay otro norte. Aparte del rey del norte hay otro norte. Hay un norte que es la montaña de Dios. Hay un norte que es mencionado en estos pasajes que te he puesto como el lugar donde está el trono de Dios. El libro de Isaías capítulo 14 versículo 13. Ese es otro norte. O sea, creo yo que este pasaje está escribiendo noticias de que Cristo Jesús viene pronto. Y estas noticias serían proclamadas por el pueblo de Dios en eso que se conoce como el fuerte clamor, que es descrito en Apocalipsis 14, versículos 6 al 2, el mensaje de los 3 ángeles, y el fuerte clamor de Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, ya antes de la venida de Cristo Jesús. Dice el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora el rey del norte, en un ataque desesperado final contra Dios, planta sus tiendas, se prepara para un ataque final contra el monte santo de Dios. ¿Y quién está en el monte santo de Dios? Salmos capítulo 48, versículo 2 y 99, versículo 9, va a decir que Cristo Jesús, Dios y su trono, está en el monte santo de Dios. Aquí se está hablando de un ataque cósmico, un ataque colosal del rey del norte unido a todos los impíos e infieles del tiempo que hay en el tiempo del fin, que están tratando de atacar el monte de Dios, la venida de Cristo Jesús, que están tratando de atacar el propio lugar donde habita Dios. Y este pasaje nos va a decir el versículo 45 de que este rey del norte increíblemente será destruido al final, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 4 al 8, donde se llama al rey del norte, parte 3, el hombre del pecado, y también Apocalipsis capítulo 19, 20, donde se describe la primera batalla de Armagedón, y la segunda también podría estar implicada en este pasaje, cuando sea destruido completamente el rey del norte y el diablo y la maldad y todo lo que hay en esto, en la venida de Cristo Jesús y en el juicio final. Finalmente, Miguel interviene. En Daniel capítulo 12, versículo 1, y esta es una parte muy interesante de lo que la palabra de Dios va a decir. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice allí la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. En este momento, Cristo Jesús se levanta. Yo creo que es este momento que está siendo descrito aquí en las profecías de la Biblia, cuando termina el juicio investigador allá en el cielo. Si Miguel se levanta, es porque ya terminó el juicio y Jesús viene a librar a todos los que están inscritos en el libro. O sea, hay algo que ha terminado, ya se ha determinado quién sigue en el libro de Dios, ya se ha dado la sentencia: el que sigue pecando, que siga pecando, y el que siga siendo limpio, que siga siendo limpio. Es en este momento que Cristo Jesús viene a librar a su pueblo. Dice Daniel capítulo 12 versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Aquí se está describiendo una doble resurrección. Esta doble resurrección es descrita en la pluma inspirada como una resurrección de vida y una resurrección de muerte previa a la segunda venida de Cristo Jesús, que vendría a ser
la resurrección de todas aquellas personas, dice la pluma inspirada, que han creído en el mensaje del tercer ángel. Y también Apocalipsis capítulo 1:7 habla de la resurrección de impíos, de los que mandaron a morir a Cristo Jesús, de los que le vieron crucificado, que son resucitados antes de la venida de Cristo Jesús, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También creo que este pasaje está aludiendo a la resurrección de vida y a la resurrección de muerte que Cristo Jesús menciona en San Juan capítulo 5, y esta resurrección también es aludida en esta parte final de la profecía. También esta parte final de la profecía habla de una obra. Las personas que están pudiendo entender este mensaje, las personas que están pudiendo entender este estudio, a las cuales les animo a estudiar el gran conflicto y seguir estudiando la palabra de Dios, tienen una obra relevante en el tiempo del fin. Dice el versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En el versículo 4 se sella el libro de Daniel y se describe el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí termina la profecía en sí. Pero hay una explicación final y una bendición final, porque Daniel ahora ve a los dos seres celestiales en el versículo 5 y pregunta 2 veces, quiere entender, él ha visto estas cosas que son tan impresionantes, ya no hay símbolos acá Dios está hablando con simbología, pero ya no está usando animalitos, está diciendo las cosas de frente, pero Dios le dice en el versículo 8 de que esto no es no es para ese momento. Daniel pregunta y pregunta, pero Dios le dice, no es para ti. Esto se va a entender más en el tiempo del fin. Sabes, hace 30 años atrás yo no entendía tampoco esta profecía. Recién ahora estoy viendo cómo uno puede interpretar correctamente esta profecía. Creo que estoy cerca en lo que te estoy exponiendo con toda sinceridad. Creo que es una interpretación correcta de esta profecía. Finalmente, en el versículo 7 se reafirma la importancia de los 3 tiempos y medio, periodo del cual hemos hablado anteriormente, del año 538 de nuestra era hasta el año 1798, y los resultados de la profecía aparecen en el versículo 10 y aparece finalmente las menciones de los 1290 días y los 1335 días. En la diapositiva estoy mencionando ahí algunos momentos muy importantes que ocurren en el cumplimiento de esta profecía. No hay otra forma de interpretar estos periodos de tiempo. No existe caer en el pensamiento de que estos periodos de tiempo proféticos son días literales de alguna forma, allá en el mismo tiempo del fin. No es hacerle justicia al libro, no es portarse honestamente con las profecías bíblicas. Hay una explicación mucho más grande. Yo tengo un tema acerca de estos 2 periodos de tiempo que lo he grabado y tú puedes estudiarlo después de ver este video. ¿Cómo aparece Cristo Jesús en Daniel capítulo 10 al capítulo 12? ¿Cómo aparece Cristo Jesús en esta enorme, espectacular profecía? En Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6, Cristo aparece como el sumo sacerdote. Cristo Jesús se presenta ante Daniel como un sacerdote, el sacerdote que puede asegurar la salvación para los hijos de Dios en medio de las persecuciones, en medio de la destrucción, en medio de las guerras, en medio de las desgracias que han estado pasando a lo largo de la historia humana y que van a pasar en el tiempo del fin, en medio de esta terrible batalla del rey del norte final, ataque contra el pueblo de Dios. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote y solamente ante Él tenemos que aferrarnos de todo corazón. Cristo Jesús también aparece en esta profecía de Daniel como Miguel, el príncipe que lucha contra el mal, en el versículo 13 y el 21. Sabes, aún en el tiempo del fin y a lo largo de toda la historia, Dios ha estado cuidando a sus hijos por medio de sus ángeles celestiales. E incluso hoy día, en medio de esta pandemia, si tú y yo estamos vivos, es porque Cristo Jesús y sus santos ángeles nos han cuidado hasta aquí. Cristo Jesús también aparece en esta profecía en Daniel capítulo 11, versículo 22. Cristo Jesús es el príncipe del pacto.
Cristo Jesús es el que asegura que el pacto que Dios ha hecho con el hombre, porque Dios hizo un pacto con el hombre, hay una forma de salvarte, hay una forma de terminar con el mal. Va a venir el descendiente de Eva, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Esto no va a durar para siempre. Un día se va a acabar la maldad. Un día voy a abrir la posibilidad de que una persona pueda ser perdonada de sus pecados y que pueda comenzar una nueva vida. Esto ha pasado y esta es una de las cosas lindas que Cristo Jesús hace en Daniel capítulo 11 versículo 22. Y finalmente Cristo como Miguel, otra vez, pero ahora el príncipe que se levanta para llevar a su pueblo, para librar a su pueblo en el tiempo del fin. Falta poco para que termine el juicio investigador allá en el cielo. Falta poco para que termine el juicio de los santos del Altísimo. En ese momento, Miguel se levantará para llevar a Dios a todos aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué vas a hacer? Te invito a doblar tus rodillas, a que le pidas humildemente a Cristo Jesús que lave tus pecados, que puedas aceptarle de todo corazón en tu vida, que le supliques a Dios que pueda poner tu nombre allá en el libro de la vida y que por medio de la recepción del Espíritu Santo y de la gracia de Dios en tu vida puedas asegurarte de que tu nombre se mantenga allí hasta el momento que termine el juicio a los santos del Altísimo. Y esta será la seguridad de que cuando Cristo Jesús venga, tú estarás allí también, esperándole, para participar de la resurrección de vida. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga.